Colombianos muy atentos porque un reconocido mafioso de Ecuador hundió al presidente de ese país, al señor Daniel Noboa. Supuestamente el señor recibió dineros ilegales de las mafias para sus campañas políticas, pero eso lo veremos un poco más adelante. Y es que el señor Daniel Noboa últimamente se ha ido en contra del presidente Gustavo Petro, le ha subido aranceles a Colombia, habla mal del presidente Gustavo Petro y en base a eso recibirá denuncia penal, pero eso lo veremos más adelante. Y el señor dice apoyar a los candidatos del uribismo, a la señora Paloma Valencia y al señor Abelardo del Espriella. Y el señor quiere volver a tener buenas relaciones con nuestro país, pero bajo esos gobiernos. El señor quiere que esos gobiernos del uribismo vuelvan al poder. ¿Con el fin de que no se sabe qué buscará este señor? Pues esto es lo que ha dicho este señor, cómo se ha ido en contra del presidente Gustavo Petro, cómo se siente gran aliado de Paloma Valencia y del señor Abelardo de la Espriella y cómo desprecia al señor Iván Cepeda. La razón no se sabe. ¿Por qué quiere que vuelva al poder el uribismo? No se sabe. Algunos colombianos sí lo sabrán, pero pues eso no se puede hablar aquí. Pues esto es lo que ha dicho el señor Daniel Noboa, presidente de Ecuador, en base a su apoyo a esos candidatos del uribismo. Tengo una buena relación con Paloma, con Abelardo, con los dos tengo una buena relación, así que creo que los dos tienen buenas intenciones y trabajaré de la mano de cualquier presidente, pues, que sea de alguno de esos dos. Si me preguntas si las cosas van a cambiar con Cepeda, lo dudo, porque viene pues incluso con un discurso más ideológico y más cargado que el mismo Petro. ¿No será que el señor quiere que sus negocios sigan prosperando bajo el gobierno uribista? Y es que escuchen muy bien cómo el señor Daniel Noboa ha sido relacionado con ciertos narcotraficantes, incluso con el reconocido mafioso alias Fito. Escuchen muy bien lo que dicen ciertos medios de comunicación que no mienten y lo que ocultan algunos medios de comunicación en nuestro país únicamente para irse en contra del presidente Gustavo Petro. Buenas noches. Ecuador está sacudido por una revelación que podría cambiar para siempre la historia política reciente del país. El narcoterrorista más buscado del Ecuador, William Alcíbar alias Negro Willy, líder de los Tiguerones, habló desde Cataluña, donde fue puesto en libertad, y acusó directamente al presidente Daniel Noboa. Veamos. Y es que uno se pone a pensar, últimamente este señor sí ha sido relacionado con criminales, con el narcotráfico, porque como sabemos su familia tiene empresas bananeras que según han sido contaminadas con ese producto. También salen ciertos narcotraficantes a decir que han inyectado dinero a las campañas políticas del señor Daniel Noboa, y es el que se ha encargado de cuestionar al presidente Gustavo Petro con calumnias. Según una explosiva entrevista publicada por el diario español El Mundo, Negro Willy afirma que su organización financió la campaña presidencial de Daniel Noboa, movilizó votos masivos en barrios, cárceles y calles y que todo se coordinó a través del entorno del capo Fito. Pero una vez en el Palacio de Carondelet, Noboa se volteó y desató la guerra contra las bandas que no eran de su aliado. Esto no es una acusación cualquiera. Viene del hombre al que el propio gobierno ecuatoriano pidió extraditar por el asalto al medio TC Televisión. Asalto que alias Negro Willy niega rotundamente. Escuchen sus palabras textuales. Antes de ingresar como presidente no conocía a Noboa de nada, ni él a mí, pero empieza a nombrarme tras tener Fito y yo una reunión en la que limamos asperezas por una guerra ya acabada. Es Fito el que me dice que le llega del entorno Noboa que lo apoyemos, que me sume con otras organizaciones y nosotros, que somos fuerza en la calle, en los barrios y en las cárceles, movimos todo para que la gente le votara. Solo con pasar la voz de que los tiguerones estábamos con el candidato, todo el mundo le votó. Fuimos quienes lo ayudamos con la financiación y la campaña. Además, niega afirmaciones del ministro de Interior John Reinberg, que manifestaba que alias Willy seguía manejando grupos delictivos desde España. Él lo niega, ya que ha estado preso 1 año y 2 meses sin teléfono y siguen culpándolo de llamar para dar órdenes. Entre otras declaraciones, también entra en juego la cuñada de alias Fito, Erika Macías Cuenca, quien sería el enlace directo con ADN, el partido de Noboa, y la persona que habría canalizado los fondos del supuesto financiamiento ilícito de su campaña. Los hermanos de Fito, Yandri y Ronald Villamar, eran el presunto operador del entramado familiar. Es decir, mientras Noboa prometía mano dura, su partido ADN recibía dinero canalizado por la cuñada del capo Fito y operadores de los choneros. Un pacto que, según Negro Willy, le permitió ganar la elección. Negro Willy hoy
Increíble cómo este señor ha sido cuestionado a lo largo de su trayectoria política, el señor Daniel Noboa. Y es el mismo que se encargó últimamente de acusar al presidente Gustavo Petro de tener nexos criminales. Del lado del uribismo, dice apoyar a Abelardo de la Espriella, dice apoyar a Paloma Valencia. Algunas personas dicen que gracias al señor Álvaro Uribe Vélez, en colaboración del señor Daniel Noboa, subieron los aranceles a nuestro país, y eso con el fin de intervenir en las campañas presidenciales que se avecinan. Y escuchen muy bien ustedes cómo se ha encargado de calumniar al presidente Gustavo Petro. Y en base a esto, este señor recibirá denuncia penal puesta por el presidente. ¿Cuál es su opinión sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Es una gran persona. Lo conozco personalmente y le tengo muchísimo respeto y cariño. El presidente... Como dicen por ahí, entre bomberos no se pisan la manguera. Petro dice que ustedes lanzaron la noticia sobre los nuevos aranceles, impusieron nuevos aranceles a Colombia y que tuvo que ver con una visita del expresidente Álvaro Uribe a Ecuador. ¿Qué le puede responder usted al presidente Petro sobre esa afirmación? Que no, simplemente no. El presidente Uribe fue a una conferencia en una universidad, que él visita mucho, especialmente Guayaquil, y él estuvo ahí. Yo ni siquiera lo vi personalmente, no tuve ninguna reunión con él. En cambio, pues él, cuando vino a la posesión mía, se fue a Manta y se fue a meter en una casa 3 días supuestamente a escribir un libro, pero casas y caletas que son los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, pues, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace. Pues el señor dice que el presidente Petro no tiene explicaciones reales. Este señor se ha encargado de acusar injustamente lo mismo que han hecho esos políticos tradicionales en nuestro país. Al parecer el señor tiene un complot con estas personas con el fin de atacar a este gobierno y atacar al señor Iván Cepeda. Pues escuchen muy bien lo que respondió el presidente Gustavo Petro, trinado en su cuenta X, de acuerdo a lo que dijo este señor, que a lo largo de su trayectoria política ha sido cuestionado con el narcotráfico. Incluso algunas personas le dicen narconoboa. Pues esto es lo que dice el presidente Gustavo Petro de esas calumnias que este señor ha dicho últimamente en ciertos medios de comunicación en nuestro país. Y dice: he decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia. El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento, día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión, a la que asistí, y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glass, ciudadano colombiano y ex vicepresidente de la República de Ecuador. A Jorge Glass lo mantienen en condiciones de extrema desnutrición y le he solicitado a Noboa que se nos entregue a Colombia. No solo me acompañó el ejército ecuatoriano a Manta, sino mi escolta de la Fuerza Pública Colombiana, que puede declarar bajo gravedad de juramento. Además de ello, hay otros testigos del lugar donde me quedé terminando mi libro. No sé si ir a algún lugar de Ecuador implique la sospecha de contactos oscuros. Manta es un lugar hermoso que vale la pena conocer. El lugar donde estuve llegó la prensa colombiana y no encontraron ni lujos ni estridencias, ni condominios estrambóticos, solo una cabaña de madera que fue un buen lugar donde mirar el mar. Publicaré la lista de ecuatorianos extraditados por mí mismo a diferentes países y capturados en Colombia para que no quede en duda de nuestra actividad. Hay una orden de una oficial extranjera en Ecuador y Colombia y de la oposición colombiana de Uribe contra mí, tal como pasó con el lobby que hicieron en la oficina de Marco Rubio y las oficinas de la extrema derecha en Florida. Esa fue la respuesta que dio el presidente Gustavo Petro al señor Daniel Noboa, que últimamente se ha encargado de calumniarlo. Incluso el presidente en este trino dice que él tiene pruebas concretas de que él no estuvo reunido con ningún criminal, como lo hace ver el señor Daniel Noboa. Bien
bien que se cuide, porque algunos políticos que son ecuatorianos, que pertenecen a su país, como la asambleísta ecuatoriana Mónica Palacio, se ha encargado de decir que el señor Daniel Noboa últimamente se ha ido en contra del presidente Gustavo Petro, calumniándolo. Eso son mentiras lo que dice este señor, y escuchen muy bien ustedes que este señor se ha encargado de ayudarle al uribismo, a reforzarle esa campaña política sucia que tienen en contra del presidente Gustavo Petro y del señor Iván Cepeda. Escuchen muy bien lo que dijo la asambleísta ecuatoriana de acuerdo a esas falsas acusaciones que ha hecho Daniel Noboa en contra del presidente Petro. La asambleísta ecuatoriana Mónica Palacios afirmó que la acusación del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, al presidente Gustavo Petro es completamente infundada y que carece de pruebas. El mandatario colombiano anunció una demanda penal contra Noboa por calumnia al relacionarlo con bandas narcotraficantes. Noboa, yo no le tengo miedo. La asambleísta de Revolución Ciudadana afirmó que Noboa carece de fundamentos al afirmar que el presidente Petro se reunió con personas cercanas al narcotraficante José Macías Villamar alias Fito. Además, lo calificó como un absurdo teniendo en cuenta que el gobierno colombiano ha dispuesto toda su capacidad para la lucha antinarcóticos en las fronteras. Completamente falso lo que ha dicho el señor Daniel Noboa. No hay pues pruebas de lo que él alega, y lo que llama la atención una y otra vez es ese ataque en contra del presidente Petro, cuando lo que se ha hecho y lo que se ha tratado de hacer por parte del gobierno colombiano es trabajar en conjunto con el gobierno ecuatoriano para la lucha en contra del narcotráfico. La parlamentaria sostuvo que al no tener pruebas, Noboa deberá retractarse de sus calumnias y afrontar los nexos que sí tiene él con bandas criminales. Debería de dejar de mentirles a los ecuatorianos y a los colombianos, y lo que debería de hacer en ese caso es justamente evidenciar al contrario sus conexiones que tiene con varias bandas delincuenciales de narcotráfico en el Ecuador, por ejemplo los choneros y los tiguerones, que han dicho públicamente sus líderes que han entregado dinero al señor Daniel Noboa para su campaña presidencial. Pues eso fue lo que vimos anteriormente. Este señor ha sido relacionado con mafias en su país por recibir dineros para su campaña presidencial. Se apoyan entre ellos porque, como sabemos, entre bomberos no se pisan la manguera. Como el señor Daniel Noboa quiere que vuelva al poder el uribismo, pues no se sabe con cuál fin. Y luego este señor resulta apoyando a estas personas para interferir en las campañas presidenciales de nuestro país, para darle una falsa imagen al presidente Petro y al señor Iván Cepeda. Pero vamos a ver que el que ha sido relacionado con ciertas mafias en su país es el mismo señor Daniel Noboa. Colombianos, este video ha llegado a su fin. Nos vemos en la próxima.